Hola a todos, soy Jorge Duitama, profesor del curso de Diseño y Análisis de Algoritmos, y en este video, el objetivo de este video es contarles algunos conceptos, algunos términos básicos relacionados con manejo de grafos. Entonces empecemos por entender qué es un grafo. Entonces, un grafo es una estructura de datos. A primera vista se puede ver como una forma más de representar grupos, colecciones de objetos, pero tiene unas características muy particulares. Entonces, un grafo normalmente está representado por dos conceptos básicos, que es el concepto de vértices y el concepto de ejes. Los vértices pues corresponderían a cada uno de los elementos que querríamos guardar. Usualmente, por simplicidad, se muestran números, pero pues detrás del número pues puede haber toda la información compleja que uno necesite sobre los objetos que está guardando. Y el otro concepto, y el concepto tal vez que más interesante a los grafos, es el concepto de ejes. Entonces, un eje va a comunicar, en los grafos simples, un eje va a comunicar dos vértices, y esa comunicación pues va a tener cierto significado con respecto al problema que estoy resolviendo. Entonces, si simplemente tenemos conexión entre los vértices, lo vamos a llamar el grafo no dirigido. Si además le ponemos una direccionalidad, agregamos dirección a esa relación entre los dos ejes, esa relación entre los dos vértices, esa direccionalidad nos va a dar el concepto de grafo dirigido. Entonces, la diferencia entre un grafo no dirigido y uno dirigido es que en los grafos no dirigidos cada eje va a ser una pareja, un subconjunto de tamaño 2, si quieren, de los vértices. Simplemente va a decir, este está relacionado, vértice 1 relacionado con vértice 2, mientras que si los grafos son dirigidos, tenemos esa información de direccionalidad, que es información adicional, en la cual, por ejemplo, en este caso 6 está relacionado con 8, pero 8 no está relacionado con 6. Entre estas relaciones y las relaciones de matemáticas discretas, pues hay una conexión directa. Entonces, un grafo dirigido pues va a ser una relación, va a representar una relación de los vértices consigo mismos. Si el grafo no dirigido, esta relación pues lo que va a tener la propiedad de ser simétrica. Bien, entonces el concepto de dirección pues nos da ciertos conceptos adicionales. Entonces, uno puede hablar, cuando tiene grafos dirigidos, uno puede hablar de fuentes, que son vértices que no reciben ningún eje, que no son sucesores en ningún eje. Para los grafos dirigidos, uno puede hablar de que, por ejemplo, 6 es predecesor de 8, por lo que está esa relación que va de 6 a 8, va del vértice 6 al vértice 8. Y tenemos entonces fuentes como vértices que no son sucesores de nadie, que solo son predecesores de otros vértices, y sumideros, que serían vértices, por el contrario, que solo son sucesores de esos vértices, pero no son predecesores. Entonces, en este caso, los vértices amarillos, 3 y 5, serían fuentes, vértices 1 y 8 serían sumideros, y pues los otros dos no serían ni fuentes ni sumideros. Un grafo no dirigido siempre se le puede hacer una transformación para volverlo dirigido. Entonces, nuevamente un grafo no dirigido es realmente una relación con la propiedad de ser simétrica. Entonces, si uno pintara la relación y pintara de vuelta el grafo, pues lo que tendría es esto. Tendría realmente un grafo dirigido, pero con la propiedad de que si 6 está relacionado con 8, entonces 8 está relacionado con 6, que si lo recuerdan es la relación de simetría. Y así pues para cada una de las parejas de vértices que están relacionadas. Bien, la otra cosa interesante de los grafos es que a los ejes también se les puede asociar información, y esa información normalmente es bien útil para resolver, y es bien relevante para resolver un problema cuando lo quiero resolver con una estructura de grafo. El significado de ese número, y si lo vamos a dar una interpretación, llamémosla entre comillas positiva o negativa, pues va a depender del problema que estemos modelando. Puede llamarse peso, costo, ganancia, distancia, probabilidad, lo que sea que tenga que ver y que tenga relevancia con el problema que estamos trabajando, es información que le podemos asociar a los ejes. Y dependiendo de eso, pues es lo que me va a decir, y eso es lo que me va a decir qué tipo de problema es el que quiero resolver sobre el grafo, ¿cierto? Si quiero hacer
un árbol, si quiero hacer un camino, si el camino tiene un costo mínimo o tiene una ganancia máxima. Entonces el significado que tenga que tengan la información que le asocia a los ejes, pues es lo que va a determinar qué tipo de problema es el que voy a terminar tratando de resolver. Bien, como se dan cuenta, tener ejes, tener conexión entre los vértices, pues me puedo averiguar información sobre conectividad. Sobre conectividad, pues la métrica más básica de todas sería el grado. Entonces un grado de un vértice es la cantidad de vértices con los que se relaciona. En grafos no dirigidos pues es bastante intuitivo el concepto. Entonces, por ejemplo, 1 solo se relaciona con 5, entonces el grado de 1 apenas es 1. El grado del vértice 3 se relaciona con 8 y con 6, entonces el grado del vértice 3 es 2. 5, ahí sería un vértice más popular, ¿cierto? Porque está relacionado con 1, con 12 y con 6, y así en adelante. Entonces, por ejemplo, un grafo como el de unos datos, por ejemplo, como el de las relaciones de amistad de Facebook. Esas relaciones, si la persona A es amiga de la persona B, lo contrario también ocurre. Fíjense que el grado pues nos da información sobre, por ejemplo, cuántos amigos tiene una persona en un determinado subgrupo, quién tiene más amigos y quién no. Bien, en grafos, entonces, lo otro, un problema típico que se puede hacer, que es interesante también en grafos, sobre todo no dirigidos, es árboles de recubrimiento. Entonces, este problema es interesante si yo lo que quiero es asegurar que todo el mundo está conectado, y quiero de alguna forma minimizar la cantidad de conexiones que necesito para eso. Entonces a lo que termino llegando es un árbol de recubrimiento. Entonces, el objetivo en este problema sería, teniendo un grafo no dirigido que está conexo, que todos están conectados con todos, ya vemos ese concepto, y el objetivo sería tratar de lograr con la mínima cantidad de ejes que todo el mundo esté conectado. Y fíjense que para eso pues necesito que lo que sea que genere no tenga ciclos, porque pues los ciclos tendrían redundancia, y eso pues me da entonces una estructura de árbol que sería pues el árbol de recubrimiento, y el cual pues no es único. Yo puedo hacerlo de diferentes formas, puedo enraizar de diferentes formas si es que le quiero poner raíz. Y el objetivo con el árbol de recubrimiento nuevamente es que todos los vértices queden conectados y que me genere una estructura conexa, pero que no tenga ciclos, de tal manera que pues en últimas tenga estructura de árbol. Y bien, la conectividad también da intuitivamente el concepto de caminos. Entonces un camino, vamos a representarlo como una lista de vértices. Noten de entrada que un camino es diferente a un árbol. Entonces una figura de árbol de recubrimiento, noten que no tiene, no es un solo camino. Entonces, por ejemplo, del 3 al 6 al 5 parece que todavía fuera un camino, pero fíjense que luego se bifurcan en 1 y 12. Entonces el árbol de recubrimiento no va a ser necesariamente una estructura lineal, una organización lineal de los vértices, mientras que un camino sí. Entonces un camino, lo que es la conectividad del grafo, me permite pintar caminos, ¿cierto? Me permite tener diferentes formas de recorrerlo, y dependiendo nuevamente de lo que quiera, pues unos u otros caminos van a ser más interesantes. Entonces, pero para definir un camino, y esto lo podemos definir matemáticamente, ¿qué propiedades tiene que tener algo para que se llame camino? Primero que todo, tiene que ser una lista de vértices. Si quiero un camino entre una fuente y un destino, pues entonces el primer elemento de la lista debería ser la fuente. El último elemento debería ser el destino, a donde quiero llegar. Y la propiedad importante que tiene que tener la lista es que entre cada par de vértices vecinos exista un eje que vaya del uno al otro. Entonces, por ejemplo, 3, 6, 8, 12, 5, 1 es un camino, porque fíjense que entre 3 y 6 hay un eje, entre 6 y 8 hay un eje, entre 8 y 12 hay un eje, entre 12 y 5 hay un eje, entre 5 y 1 hay un eje. Por ejemplo, una lista como 3, 1, 5, 8 no será un camino porque no hay un eje ni entre 3, 1 ni entre 5, 8. Bien, entonces esas serían las tres propiedades básicas que tiene que cubrir un camino. Un camino también puede ser, por ejemplo, en este grafo puede ser 5, 6, 8, o sea, no tiene que cubrir absolutamente todos los vértices. 5, 6, 8 es un camino, pues es un camino válido en este grafo.
Y la longitud del camino, pues entonces va a ser la cantidad de ejes, en el caso de este ejemplo 5, suponiendo que los números de los ejes se interpretan como pesos, entonces el peso de un camino sería pues la suma de los pesos de los ejes. Entonces, por ejemplo, en este caso el peso total sería 2 más 5, 7, más 3, 10, más 8, 18, más 3, 21. Para el que está para el camino que está subrayado. Bien, los caminos, pues no, tampoco hay una restricción en la definición de que no puedan pasar por un vértice más de una vez. Cuando ocurre eso, se dice que el camino tiene ciclos, y en particular un camino en el que comienza y termina en el mismo vértice, pues va a ser un ciclo, ¿cierto? Entonces este sería el camino 6, 8, 12, 5, 6, que tiene la propiedad de que comienza y termina en el mismo vértice, y por lo tanto pues es un ciclo. Estos caminos, como el que estaba pintando en el ejemplo, tienen los que cubren una y solo una vez cada uno de los vértices. De hecho tienen un nombre especial, se llaman caminos hamiltonianos, y pues la propiedad que deben tener, que deben cumplir, es que pasen una y solo una vez por cada vértice, como pasa en este caso. Si por ejemplo yo tuviera un eje entre 1 y 3 y hago un camino que incluya ese eje, entonces si aumentara este camino poniendo 3, 6, 8, 12, 5, 1 y otra vez 3, poniendo que existe ese eje, entonces a eso lo voy a llamar, primero que todo sería un ciclo, y a ese tipo de ciclos los voy a llamar ciclos hamiltonianos. Entonces, en los ciclos hamiltonianos todos los vértices están una sola vez, excepto por el primero y el último, que deberían ser repetidos. Sería el único que tendría permiso de aparecer dos veces, porque sería repetido. Los caminos y los ciclos hamiltonianos son interesantes porque, como veremos en la última parte del curso, determinar si un grafo tiene un camino hamiltoniano es un problema NP completo. Bien, así como puedo definir caminos que cruzan todos los vértices, también puedo definir caminos que cruzan todos los ejes, o ciclos que cruzan todos los ejes, y ese es el ejemplo de ciclo euleriano. Entonces la idea es, yo puedo pasar en un ciclo euleriano, yo tengo permiso de pasar por los vértices más de una vez, pero por cada eje sí solamente puedo pasar una vez. Entonces el camino que está descrito en la lista arriba sería un ciclo euleriano. Va 1, 3, 6, 8, 12, entonces fíjense que está primero recorriendo por fuera, luego los ejes de fuera, luego viene a 5, ahí puedo devolverme al 8, pero me devuelvo por otro eje, y vuelvo y salgo del 8 yendo hacia 3, y repito el vértice 3, pero llegando por otro eje. Luego vuelvo hacia 5, pero por el eje que me faltaba cubrir del vértice 3, y finalmente cubro el último eje yendo de 5 hacia 1. Entonces, a diferencia del ciclo del camino hamiltoniano, el ciclo euleriano sí es un problema que se puede resolver en tiempo polinomial, y en particular, pues, de hecho es uno de los problemas más antiguos para los que existe, si se quiere, un algoritmo, porque pues se llama euleriano porque Euler dio una propiedad, lo hizo a modo matemático, pero pues eso sugiere un algoritmo. Euler dio una propiedad que determina fácilmente si un grafo puede tener un ciclo euleriano o no. Entonces un ciclo euleriano solo puede existir si el grafo es conexo y todos los vértices tienen un grado par. Entonces, como se dan cuenta, este grafo cumple las condiciones porque pues todos los vértices tienen un grado par. Si yo quiero un camino, yo le puedo dar permiso a un camino que me cubra todos los ejes y no necesito cerrarlo. Yo le puedo dar permiso a dos ejes de tener un grado impar, y pues eso los tomo como el comienzo y el final. En este caso se dan cuenta, tanto 3 tiene grado 2, tanto 1 como 6, el vértice en el vértice tiene grado impar. Entonces la idea es empezar o terminar por uno de ellos. Entonces, por ejemplo, empezando por el 1, puedo hacer 5, 12, 8, me devuelvo al 5, 6, 8, 3, 6, y con eso logro cubrir todos los ejes. Y fíjense que arranqué del 1, que es uno de los dos que tiene grado impar, y terminé en el 6, que es el que tiene el otro. Eso da una idea de la intuición de por qué el teorema de Euler es cierto. La idea para poder cubrir todos los ejes es que yo, cada vez que llego a un vértice, debo tener forma de salir de él.
y eso solo se logra si tengo una cantidad de ejes pares. Y si tengo solamente dos vértices impares, nuevamente por eso es que tomo uno como el inicio del segundo y el otro como el final. Bien, hablando de conexión, entonces de hecho ese concepto es el concepto importante en grafos. Uno puede determinar si un grafo es, la definición formal de que un grafo es conexo es básicamente que para todo par de vértices existe un camino. Noten que no dice un eje, sino un camino. Para grafos no dirigidos el concepto es intuitivo, entonces noten que este grafo tiene todos los vértices, existe un camino para ir de un lado al otro, y eso lo podemos con este grafo sencillo ver de manera gráfica, de manera intuitiva. Eso para grafos no dirigidos. Para grafos dirigidos se complica un poquito la historia, ¿cierto? Porque a pesar de que a primera vista parece un grafo conexo, fíjense que atendiendo a esa definición claramente, directamente, este grafo no sería conexo. Noten que, por ejemplo, yo no puedo hacer un camino entre 1 y 3, no puedo hacer un camino entre 6 y 12, porque pues la información de direccionalidad no me deja. Entonces fíjense que con la definición anterior este grafo no sería conexo. Por eso en grafos dirigidos el concepto de conexo se divide en dos. Entonces yo puedo decir fuertemente conexo si la definición original, si el grafo cumple la definición original, es decir, para todo par de vértices existe un camino, o puedo decir débilmente conexo si ignorando información de direccionalidad, o sea, si yo genero los ejes adicionales para convertir este grafo en no dirigido, si genero un grafo conexo haciendo esa operación, entonces el grafo original sería débilmente conexo. De acuerdo con eso, pues este grafo que está en el slide sería débilmente conexo. Finalmente, para que también notemos la diferencia, un grafo es completo si para cada par de vértices existe un eje. Entonces la diferencia entre conexo, la definición de conexo, para cada par de vértices existe un camino, y completo, que significa para todo par de vértices existe un eje. Los grafos completos pues corresponderían a relaciones en las que prácticamente todo el mundo está relacionado con todo el mundo. Si ignoramos costos, yo tengo, fíjense que yo solamente, si no tenemos grafos con costos, yo solamente puedo tener un tipo de grafo por cada número de vértices n. Entonces en el slide están los grafos completos, el grafo completo de tamaño 1, el grafo completo de tamaño 2, el grafo completo de tamaño 3, de tamaño 4 y de tamaño 5. Bien, y con esto termino la presentación, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.